Bueno, como saben, cuando estoy presentando no veo el chat, así que necesito que hablen para no estar yendo y volviendo a cada rato. ¿Ya? Así que porfa, o que alguno avise si es que hay alguna pregunta en el chat, ¿ya? Igual voy a estar saliendo cada cierto rato para revisar. ¿Se ve? ¿Ven la presentación? Sí, profe, sí se ve. Gracias, Samantha. Ya. Bueno, ¿qué temas vamos a revisar? Una breve evaluación del primer semestre. Vamos a conversar sobre las calificaciones, o sea, las notas, las normas que son similares a la del primer semestre, los plazos para los trabajos atrasados, cuáles son las próximas unidades y actividades de la asignatura y la próxima actividad y solicitud de materiales o en este caso de elegir la opción. Con respecto a la evaluación del primer semestre, en cuanto a la asistencia de las clases online, estuvo en la primera parte buena, la mayoría se conectaba, pero en una segunda parte estuvo bastante baja. La mayoría no se conectó. Teníamos clases donde solamente habían 3 personas conectadas, por lo tanto en el curso somos pocos, somos 7, así que igual era casi el 50% de la asistencia, pero muchos no se conectaron. Con respecto a la responsabilidad de entrega de las actividades y la puntualidad fue súper escasa, la mayoría no entregaba los trabajos a tiempo, son solamente 2 personas o 3 las que tienen entregada la totalidad de los trabajos que se solicitaron. La mayoría, insisto, somos 7, no, somos 12, así que igual responde al 30% de compromiso en relación a la responsabilidad y puntualidad de entrega. Y con respecto a la participación de las clases online, como son poquitos los que se conectan a las clases, es muy poca la participación, lo que hace que la clase sea poco dinámica. Las veces que los chiquillos pudieron activar sus cámaras o pudimos hablar con los micrófonos, creo que ellos y yo se sintió bastante más ameno, como más dinámico todo también. No sé si tienen algún comentario en relación a esto. Les voy a mostrar, voy a abrir el Classroom para que podamos ver las calificaciones y los trabajos pendientes. Y eso. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Comentarios con respecto a la asistencia de la clase o la responsabilidad en la entrega de los trabajos? ¿Algo que decir? No, profe. Ya, voy a mostrar entonces mi pantalla para que puedan ver la planilla. Ya, acá pueden ver todos los trabajos que van a ser evaluados, calificados. Y entonces todos los trabajos que tienen 100%, eso equivalen a nota 7, y los que tienen un 1 son actividades pendientes que todavía tienen plazo para entregar. Solamente una persona tiene el 100% de las actividades, que es el Mario,
y la Samantha, que está en un 89%, le falta una actividad, que es la del proyecto final de memoria. Si me lo mandó, reenvíelo o avíseme dónde está, porque de hecho dice un mensaje que lo va a enviar, pero al final nunca lo mandó. Y bueno, hay personas que no han entregado ningún trabajo. Entiendo también que el Gabriel estuvo complicado, pero empezó de a poco en este tiempo a ponerse al día. Hay personas que no entregaron ninguna actividad relacionada con video, así que también las fichas de análisis están disponibles y las instrucciones de las actividades también para que las puedan revisar y entregar lo antes posible. ¿Qué pasó, manita? ¿Dudas con respecto a la entrega de los trabajos? Si los unos son porque no se entregó o porque tal vez la mandó al mail y yo no la encontré y no aparece como en el Classroom. Si la envió al mail, por favor, la reenvía o me manda un mensaje diciendo que la envió al mail para poder buscarla con el nombre, porque tienen que entender que me llegan un montón de correos como diciendo entre las notificaciones y los mails que envían. Por lo tanto, si lo enviaron, porfa, envíenlo de nuevo. Ahí está, para que lo puedan revisar. ¿Qué? Uh-huh. ¿Qué? Seba Silva. Es el proyecto final de memoria. Lo otro es que a veces me mandaban, por ejemplo, en el avance el proyecto final. Entonces había veces que yo no sabía si había que considerarlo como proyecto final o como avance. Entonces también puede que ahí haya un error si es que Seba, ya me enviaste el proyecto final. Tal vez estaba en avance y yo lo consideré como avance y no como proyecto final. Así que también habría que revisarlo ahí. Insisto, entonces, vuelvo al PowerPoint. Las calificaciones, como les decía, los porcentajes se van a pasar entonces a nota. Se mandó un comunicado antes de salir de vacaciones, donde especificaba que todos los porcentajes desde ahora en adelante iban a ser pasados a calificación, siendo la primera actividad evaluada al 40% y las otras al 50%. Eso significa entonces que, como les mostraba, los 100% van a ser pasados a 7 y así según escala, el 85% en una escala del 50% da un 6,3, algo así, entre 6,3 y 6,5. Esta semana yo voy a terminar de pasar los porcentajes a calificación y ya la próxima semana debo subir las notas a Eduplan, así que les van a llegar sus boletines de notas del primer semestre. Sí. Tengo una duda. Lo que pasa es que yo me metí al Eduplan y me metí al tema de calificaciones y te salía como la planilla en blanco y ahora dice que me tengo que meter como que necesito un permiso para meterme. Yo creo que por lo que... Porque a mi perfil me puedo meter, pero no me puedo meter a las calificaciones en sí. Lo que pasa es que todavía no están habilitadas. La Priscila dijo que recién, creo que al finalizar esta semana se van a habilitar. Para que nosotros, los profes, subamos las notas. Entonces, para ustedes, creo que el 15 de agosto, desde el 15 de agosto en adelante van a poder revisar sus notas. Esos serían como los plazos, porque, como les decía, nosotros todavía no nos habilitan la plataforma para subir las notas. Se habilitan esta semana recién. Ya, comprendo.
Así que por eso es posible que no lo pueda revisar. Ya, ya está. ¿Ya? Gracias, profe. Sí. Sigo entonces. ¿Hay más dudas? ¿Hay algo en el chat? Nada. Lo que le decía a la Samantha. Creo que ya de la próxima, o sea, desde el 15 en adelante, ustedes van a poder ya revisar EduPlan con todas las notas, porque recién nosotros esta semana, creo que el viernes nos habilitan el miércoles nos habilitan el sistema para empezar a subir las notas, para que las puedan revisar. Van a tener notas y van a tener sus anotaciones positivas o negativas, eso también se va a subir. Em, ya. Sigo. Las calificaciones del segundo semestre van a ser desde el principio. Desde el principio van a ser con nota. Y esta ponderación va a depender del trabajo. Algunos trabajos van a ser en 50% y otros en 55%. Esto se va a avisar antes con anticipación, antes de que comencemos el trabajo. Así que ya dejamos los porcentajes de lado y vamos a solo notas que van a ir directamente al libro, ¿ya? Para la promoción del año. ¿Dudas con respecto a las notas? ¿No? Ya. Reviso chat. ¿Cuántas notas tengo planeadas debido a la cantidad de horas que tenemos? Tenemos 6 horas semanales, por lo tanto tenemos que tener entre 6 y 8 notas como mínimo para cada semestre. El primer semestre tenemos 2, 4, 6, 8, 9 notas y el segundo semestre yo creo que va a ser similar, porque como les decía, debido a la cantidad de horas, tenemos que tener una cantidad mínima de notas y según nuestra cantidad de horas mínimo podemos tener entre 6 y 8 notas. En lo estricto deberíamos tener mínimo 8, pero dado el modo cuarentena, se está permitiendo que sean 6. Así que yo creo que por ahí vamos a estar, en el primer y el segundo semestre. Ya, con respecto a las normas de la clase, son similares a las del primer semestre. Voy a explicar, o sea, algunas se van a cambiar. Por ejemplo, se va a pasar la lista 2 veces por la clase, al inicio y al cierre, y va a depender de las personas que estén conectadas en ambas, son las que van a quedar como presentes. Eso con la intención de que no se salgan a la mitad de la clase, aunque eso no suele pasar, por lo menos en la asignatura. Para muchas clases se va a solicitar que puedan activar sus cámaras para mostrar avance o revisar algún material. Bueno, eso va a depender exclusivamente de la actividad en la que estemos, pero necesitamos como que estén ahí, que estén un poco más activos. ¿Ya? Esa es la intención de solicitar que activen las cámaras o los micrófonos. Ahora, si tienen algún problema, por ejemplo, su cámara está mala, su micrófono no funciona, se van a tener las consideraciones necesarias para eso. Los alumnos que no activen sus cámaras o micrófono cuando se les solicite serán considerados ausentes. Y algunas evaluaciones podrían ser en vivo. Por lo tanto, yo les voy a avisar con tiempo, como diciendo, la próxima semana vamos a tener una evaluación en vivo, así que necesito que estén todos conectados, que tengan estos materiales, o vamos a realizar esta actividad y tiene que ser ahí como online, ¿ya?
también van a haber ese tipo de evaluaciones este semestre. Pensando en la participación activa de las clases. La modalidad de trabajo es similar a la anterior, o sea, la del semestre pasado. Vamos a hacer clases, actividades, algunas largas, algunas actividades pequeñas, y se va a dar el tiempo de la clase para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una clase 1, que sería la clase expositiva, donde se explica la actividad o se solicitan los materiales. La clase 2 es trabajo personal, o de ejercicios o de actividades de la clase. Así, clase 3 y clase 4. Y ya la última clase deberían entregar en la clase, o sea, al finalizar la clase o a más tardar esa semana de clase. Los horarios de clase van a cambiar, o sea, lo vamos a hacer como al final del primer semestre, en el que el horario va a ser al principio de la clase para que puedan tener el tiempo que resta de la clase para poder trabajar, y así puedan utilizar ese tiempo en avanzar sus actividades y no tengan que usar otros horarios, ¿ya? Cosa de que no vayan quedando atrasados y así puedan usar el mismo tiempo de la clase para poder trabajar. En otros cursos nos ha funcionado bastante bien. Cuando empezamos a utilizar este horario del inicio y dejar los tiempos de la clase, dejaron de haber tantos trabajos atrasados, así que por eso es como una modalidad que se va a usar para todas las clases de arte, por lo menos. ¿Dudas con respecto a las normas o la modalidad de trabajo? ¿No? ¿Siguen ahí o no? ¿Se fueron? No, pues, Ya sé que la Samantha y el Mario existen. Sigo. Con respecto a los plazos de trabajos atrasados, por indicación tienen mucho plazo para entregar los trabajos. Ahora, ¿qué les propongo yo? Que tienen tiempo para que no se les junten tantos trabajos esta semana y la próxima para poder entregar sus trabajos atrasados, porque después ya vamos a estar como full metidos con las actividades y se les van a empezar a juntar los trabajos del primer semestre con los del segundo semestre, y ahí va a estar un poco complicada la cosa. Ahora, si tienen algún problema para entregar, mándenme un mail específico donde indique qué es lo que pasa y ahí lo vemos. Ahora, si fue simplemente porque, como le pasó a otros alumnos que priorizaron entregar trabajos de otras asignaturas, eh, piensen en que no están en la U, por si acaso. Por lo tanto, las notas de arte y las notas de matemática hoy valen lo mismo. Y, y si tienen una mala nota en matemática, es similar a tener una mala nota en arte. Así que ojo ahí con eso. En el primer semestre se van a calificar solo las notas que tienen el doble asterisco. Y en el segundo semestre todas las actividades que realicemos. Ahora, las actividades que tienen doble asterisco son casi todas, por si acaso. Creo que en fotografía la única que no tiene doble asterisco es el reto. Aquí están. La fotografía abstracta se va a calificar, el autorretrato, blanco y negro, el retrato, la fotografía a color, el avance 1 del proyecto de memoria, el proyecto de memoria finalizado,
y la actividad de análisis de la clase 1, la actividad de análisis de la clase 3 y la actividad de análisis de género cinematográfico. Todas esas actividades van a ser evaluadas, o sea, calificadas para el primer semestre. Pucha, yo había hecho el reto. Qué mal. Los que hicieron todas las actividades van a tener una nota adicional, ¿ya? Puntos extra también, como beneficiándose por haber cumplido con todo, ¿ya? Así que no va a quedar ahí sin haberlo hecho. Lo mismo para este semestre, los que entreguen de manera puntual y vayan entregando todos sus trabajos como está planificado, también van a ir teniendo algunos beneficios, puntos extra o notas adicionales. ¿Ok? Ya, dudas con respecto a entonces trabajos, modalidades y tiempos y cosas atrasadas. No, profe. Ya, Miguel, ¿quedó claro? ¿Se entiende? Así como que esta semana completa va a estar para hacer trabajos atrasados, no. Yo tengo que seguir avanzando. Por lo tanto, ¿tienes opción para poder entregar? Sí. ¿Por qué creo yo que esta semana es la indicada? Porque estamos partiendo. Hoy día, de hecho, por ejemplo, no tenemos actividad. Mañana recién voy a explicar la actividad, por lo tanto, todavía no tienes que empezar las actividades, pero no es que sea una semana exclusiva para entregar trabajos, solo que el trabajo del segundo semestre durante esta semana es mucho más relajado. Por eso es el tiempo ideal para entregar los trabajos atrasados. ¿Se entiende? Ya. Sigo entonces con el Power y las próximas actividades. Segundo semestre debemos terminar la unidad, estábamos en audiovisual, estábamos haciendo los análisis cinematográficos del lenguaje visual. Vimos solamente el lenguaje eh, para poder entender de qué se trata. Vamos a tener ahora una actividad de cierre de lo audiovisual, que sería como un trabajo específico de creación. Después tenemos que partir con la unidad multimedial y difusión. En multimedial vamos a volver con la fotografía, porque en multimedial tenemos video, imagen y audio. Por eso es multimedial, ¿ya? Y después tenemos que ver difusión, y es la forma en la que vamos a difundir todo lo que trabajamos. Además de eso, tenemos un trabajo de investigación, que sí o sí se tiene que hacer este segundo semestre. Entonces, esas serían como las unidades o los distintos trabajos que tenemos que realizar. La próxima actividad, tenemos dos opciones. Terminar el proyecto documental, que sería poder terminar esta parte del audiovisual con un proyecto documental que les voy a explicar de qué trataría, o hacer la investigación. Las dos opciones las vamos a hacer igual. Lo que tienen que elegir hoy es el orden. Si prefieren dejar un poquito de lado esto documental por un ratito, o sea, lo audiovisual, y hacer la investigación, que les voy a dar las opciones, o sea, la propuesta de investigación, o hacemos primero el proyecto documental, terminamos la unidad de audiovisual y después hacemos investigación. Eso lo vamos a decidir hoy. Les voy a contar de qué se trata el proyecto documental y cuáles son las opciones de investigación para que podamos elegir el orden, ¿ya? La idea es que puedan elegir para que así sea un poco más, esté más relacionado con ustedes, ¿ya?
Entonces, el proyecto documental es un proyecto documental cuarentena. ¿Cuál es la idea? Es hacer un documental de un objeto en cuarentenado. Tienen dos propuestas, o sea, pueden hacerlo de dos formas, en un video o en un diaporama. ¿A qué me refiero con un objeto en cuarentenado? La idea es que puedan mirar en su casa, en su pieza, en lo que sucede en el espacio donde ustedes habitan. Y estoy explicando la actividad a grandes rasgos, porque la idea es que después cuando trabajemos en ella le explique paso a paso de qué se trata. Pero por eso voy a explicar cuál es la idea. Entonces, la idea es que puedan elegir un objeto que esté en su casa, en su pieza, en algún lugar de este espacio en cuarentenado y cuenten de qué manera ese objeto, animándolo, dándoles a ustedes una personalidad y dándoles un tema y un tono específico, eh, ese objeto pueda contar cómo vive la cuarentena día a día. Ejemplo, eh, puede ser una taza, por ejemplo, ya que tengo la taza acá. Entonces, la taza va a contar de distintas formas, utilizando los elementos del lenguaje visual, del lenguaje audiovisual que vimos, tanto sonido, colores, movimientos de cámara, distintos encuadres, de qué manera vive su cuarentena el día a día. La va a contar en primera persona. Entonces, por ejemplo, esta taza va a tener una personalidad, va a tener que explicar qué es lo que hace esa taza durante su día o durante su semana y vamos a definir cuánto tiempo es el que tiene que contar de cómo vive la cuarentena. Y eso lo van a poder mostrar a partir de un video que va a durar una cantidad de minutos o un diaporama que también tiene que durar una cantidad de minutos. ¿Se entiende? El proyecto documental cuarentena. Sí. Esa sería una opción. Y la otra opción es la investigación. Y para poder realizar la investigación tienen dos formatos. Uno es hacer el formato en el que está trabajando Felipe Abello en mis recomendados. Y el otro es un remake artístico. ¿Han visto algún recomendado de Felipe Abello? No. Les voy a mostrar uno, les voy a explicar cuál es el formato que está utilizando y lo que me interesa que ustedes hagan, y les voy a explicar también el remake artístico. Les voy a explicar primero el remake. Estas son las dos ideas, o sea, los dos formatos que ustedes podrían elegir para su investigación. ¿Ya? El remake es que elijan una obra de arte. Vamos a definir también no la obra, sino que el periodo en el que ustedes van a tener que investigar, cuáles son los aspectos técnicos que van a tener que investigar y van a tener que recrear ustedes la obra. Puede ser con objetos, con personas, dependiendo de la obra que ustedes escojan. Como les decía, acá les estoy contando de qué se trata, es una pincelada como para que podamos elegir, pero no estoy explicando el 100% de la actividad. ¿Se entiende entonces el remake? Tendrían que investigar la obra, llenar una ficha, eh, investigar algunos aspectos técnicos de la obra en cuestión y van a tener que recrearla. Por eso es un remake. Puede ser recreada con objetos, con elementos, con pedirle ayuda a sus familiares, sus hermanos, sus papás, sus tíos, con las personas que vivan en su casa, su mascota. ¿Ya? Esa es una opción para la investigación. Y la otra opción es el formato de Felipe Abello, que lo vamos a ver al tiro.
¿Ven YouTube o no? Sí, perfecto. Ya. Voy a darle play. Hoy en mis recomendados quiero hablarte del trabajo de una productora que se pasó. Tamara Lempicka, conocida como la baronesa del pincel. Hoy, acá, en mis recomendados. No es necesario saber de clima, saber de cultura para orientar esto. Yo te digo, entre de su cultura, su mundo, del que sea de la época. Este es su cuadro más Ya. ¿Qué es lo interesante del formato que utiliza Felipe Abello? ¿Y por qué lo utilizo como ejemplo para la investigación que ustedes podrían hacer? Una es el tiempo. Si se fijan, el video dura máximo 3 minutos. Tiene varios videos de distintos recomendados, desde música, cine, hasta arte. Y todos los videos duran entre 2 y 4 minutos, por lo tanto, un tiempo ideal para poder explicar. Otro elemento importante es que da datos como específicos, muestra imágenes, da fechas, cuenta algunos detalles del artista y, bueno, le pone su toque de humor, que la idea es que ustedes también puedan hacerlo. Y otra cosa que me parece súper interesante y que, dado que estamos en este sistema audiovisual y ya hemos revisado los distintos elementos del lenguaje audiovisual, es importante la música. Si se fijan, Abello utiliza distintas canciones actuales o llamativas para poder referirse a las distintas canciones, o sea, a las distintas pinturas. Entonces eso también es importante, como la relación que hace con la actualidad, con la música,
para poder llevarlo a lo que representa la pintura. Así que eso sería como parte de lo que incluye el formato de Felipe Abello. Y lo otro relevante es esto de Madonna, o sea, de llevar la inspiración del artista a la actualidad. Ahora, como les decía, esto es una pincelada, yo después les voy a explicar de qué se trata bien, cómo, cuáles son los parámetros, la pauta de evaluación y cuáles son los puntos que ustedes tienen que incluir. Entonces, tenemos que elegir, tienen que elegir. Como les decía, tenemos dos opciones, tienen que elegir el orden, sí o sí van a hacer las dos, el proyecto documental o la investigación, tienen que elegir con cuál partir. Podemos terminar la unidad con el proyecto documental y después hacer la investigación, o tomarnos un descanso de lo documental, y hacer la investigación y después el proyecto documental. El proyecto documental entonces es el objeto en cuarentenado. Tienen estas dos opciones, video o diaporama. Si ustedes quieren pueden proponer otra, que sería entonces para el proyecto. Y para la investigación tienen dos formatos en los que pueden decidir hacer la investigación. Una es el remake artístico y la otra es con el formato de mis recomendados de Felipe Abello. Entonces, votemos. ¿Qué quieren hacer primero? ¿Proyecto documental o investigación? Hay 7 conectados, por lo tanto, esos 7 toman la decisión de lo que se realiza. ¿Qué quieren hacer primero? Ya, un voto para investigación. ¿Qué pasa con el resto? No está. Estoy esperando lo que los chiquillos digan. Investigación, al parecer todos van por investigación. Ya pues, entonces investigación. Daniel, Miguel. Ya, todos investigación. Ya, con respecto entonces, nos quedamos con investigación. Samantha, Sí, la mayoría. sí, es que me da lo mismo en realidad. Por eso estoy esperando que los chiquillos voten. Ya, investigación, todos votaron investigación. Ujú. ¿Tienen algún reparo con las opciones de investigación? Hay dos opciones, ¿verdad? La Sí, primera es hacer como recomendados y la segunda el remarque el artístico. remake Remake. artístico. Ahí está, es que no veo bien. Y el Sí, remake es como eso. sí, el remake es esto.
Se ve bueno. Eso me gusta. El remake es esto, y el recomendado es hacer un video de un pintor o un artista específico siguiendo algunos parámetros, un formato específico. Ujú. Ustedes deciden cuál de los dos quieren hacer, no, yo les voy a dar las dos opciones, o sea, les voy a presentar los dos, como las dos pautas, y ahí ustedes deciden cuál de las dos hacen. Las dos tendrían un tiempo específico que yo creo que serían, como nosotros tenemos clases 3 veces por semana, yo creo que con 6 clases estamos listos. Así que serían 2 semanas para poder trabajar. Como una semana para buscar información y la otra semana ya para poder grabar o buscar los materiales y todo eso. Serían 2 semanas del trabajo de investigación. Igual el tiempo lo podemos revisar después cuando tengamos el paso a paso y todo eso. Como si tienen algún pero con respecto al tiempo y creen que necesitan más. ¿Alguno tiene otra propuesta como de formato de investigación? ¿No? Ya. Entonces, resumen. Nos quedamos con próximo trabajo, entonces sería investigación, ¿ya? Por lo tanto, mañana les voy a presentar cómo hacer el remake, ¿ya? Esa sería la presentación de mañana. Y lo vamos a extender un poquito para que los que tienen trabajos atrasados, que son varios, tengan un poco más de tiempo. Así que mañana explico cómo hacer el remake y el lunes explico cómo hacer el video de Abello. Por lo tanto, el martes ustedes comenzarían a buscar información, ¿ya? Ahí recién empezarían con la elección del artista y ya buscar información del trabajo. Por lo tanto, estaríamos entregando esta actividad podría ser la semana del 24 de agosto. Ahí tendríamos nuestra primera nota del segundo semestre. Que posiblemente esa nota se divida en dos. Una nota por procesos y una nota por trabajo finalizado. Los procesos son mandar los avances, participar en la clase. Entonces este trabajo, todos los trabajos que sean así van a tener dos notas, una por procesos y otra por el trabajo finalizado. Y tendría una ponderación del 50% de esta actividad. ¿Dudas? Como de la actividad misma. Y con respecto entonces, retrocedo a los plazos de trabajos, bien. Como les decía, esta semana vamos a estar explicando, todavía no es momento de ponerse a trabajar, ya la próxima semana sería momento de buscar información. Por lo tanto, por eso les decía, tienen más o menos esta semana y la próxima con poco trabajo
para que tengan tiempo de entregar. Yo no me puedo detener esperando a que entreguen los que tienen trabajos pendientes porque tengo que seguir avanzando con la asignatura. Pero les doy estas 2 semanas como de trabajo relajado para que tengan tiempo de poder entregar los que tienen trabajos pendientes. Ahora, si se demoran más que ese plazo, ahí ya van a estar pegados con la siguiente actividad. Pues como les decía, yo no puedo retrasar la actividad más, pero les puedo dar estas 2 semanas de relajo. O sea, no de relajo, sino que de un trabajo más lento. Y las calificaciones entonces después del 15 ya van a estar disponibles en su plataforma, EduPlan. Y eso. Creo que nada más se me queda atrás. Las personas que vayan participando activamente, entregando sus trabajos a tiempo, van a tener puntos extras, van a poder tener también una evaluación adicional que los va a ayudar a su promedio final. Este semestre también yo voy a estar un poquito más estricta con respecto a las evaluaciones. El semestre pasado, como partimos con porcentajes de logro, era un poco más liviano, pero ahora ya vamos a hacerlo con las pautas de evaluación, porque es con calificación, por lo tanto va a ser un poco más estricto en cuanto al contenido, ¿ya? Dudas, comentarios, reclamos, algo que decir. No, profe. Gracias, Sam. De nada. Ya, entonces, como no hay nada más, no hay ningún comentario, no he escuchado reclamos, nos vemos mañana. Mañana a las 10:05 comenzamos con la explicación de cómo hacer el remake. Sería nuestra próxima clase. Eso. Nos vemos entonces. Si tienen alguna duda, escriban, me pueden mandar un correo. Si necesitan alguna entrevista también, tengo horario de entrevista por si quieren que conversemos algún tema específico, tal vez relacionado con la no entrega de trabajos. Si no hay nada más, o algo que no les guste, no sé, nos podemos conversar. Cuídense, profe, que esté bien. Que estén muy bien, cuídense, que estén bien. Nos vemos mañana.